fuente del trabajo. Se llama como su abuela, Lola, Dolores, y es la familiar viva más cercana de Pasionaria. Hija de Amaya, nació en la Unión Soviética en el exilio, y es ella quien a la muerte de su madre cuida del legado de Pasionaria y también de su lápida, acomodada junto a la entrada del área civil del cementerio madrileño de la Almudena. Precisamente en ese pueblo nuestro, sufrido y trabajador. De la memoria de Pasionaria en su pueblo, en Gallarta, vela su incondicional Carmelo. Carmelo Uriarte es, con sus 90 años, el decano de los poquísimos mineros vascos que aún viven y es además el guardián de la posteridad de Dolores Ibárruri en el Museo Minero, que también fundó, en cuya sala principal tiene montado poco menos que un santuario con exvotos personales de la figura histórica más universal que ha exportado nunca la zona minera. De Dolores nació en el año 1895. Era hija de un voluntario carlista que luchó en la última guerra carlista y de una soriana. Se llamaba Isidora. Isidora en la iglesia y en el juzgado puesto Dolores. Esa es la obra del 90. Y ahí está Julián Ruiz, el novio de Pasionaria, años después, que era uno de los caciques. Uno de los caciques, uno de los obreros más levantiscos que había. Todos son estampas de homenaje, obsequio, que la rendían los antifranquistas y los partidarios de ella. Los grupos de obreros, de mineros, sindicatos y piezas que empleaba ella en su hogar. 125 años más tarde de la partida de nacimiento de Dolores Ibárruri, que tan orgulloso muestra Carmelo, Fernando y José son, pese a su juventud, también ya pasado y probablemente uno de los últimos rescoldos del legado obrero de Pasionaria. Son dos de las casi 200 víctimas que ha dejado a la intemperie el cierre definitivo del histórico astillero de La Naval. Una última cita les une y un futuro incierto les separa. Nada. Sabes que me ha cogido a la innovación, al derecho de venta y bueno, me voy a quedar aquí en Baracaldo. ¿Te quedas aquí en casa? Sí, me quedo con la familia. Es la decisión que tomó. Pues que no vaya todos. Que vaya todos. Ya se has visto, me marcho ahora en febrero, el último de enero, y a ver cómo... ¿Qué te vas solo? Sí. Mi mujer vendrá en cuanto pueda. Y procuraremos pasar pues todo el tiempo posible juntos. Pero no adelantemos acontecimientos. Este es el final de una historia cuyo primer acto se remonta a finales del siglo XIX, hacia la época en que nace Isidora, Dolores Ibárruri. No, todavía no. Si ya desde su eclosión las industrias minera, siderúrgica y naval, ligadas al mineral de hierro, hicieron brotar riqueza en abundancia, principalmente para unos pocos, también trajeron con especial virulencia en el primer tercio del siglo XX miseria para muchos, especialmente para la mano de obra obrera, autóctona e inmigrante, que extrajo, transformó y construyó el transporte para vender aquel filón regalado por la tierra. Fueron décadas de huelgas, disturbios y muchos muertos, y también de guerras, la primera mundial, la segunda civil. Actividad minera como tal, en el anticlinal, todos los montes de Triano y Galdames ha existido prácticamente desde siempre. De hecho, ya los romanos datan que hubo extracción minera. Pero sí es verdad que, sobre todo después de la Segunda Guerra Carlista, en el último cuarto del siglo XIX, ya es cuando se empieza realmente a explotar de una manera industrializada, vamos a decir, el mineral de hierro que tenía toda esa cuenca. El mineral de hierro que se obtenía en las minas de Meatzaldea era fundamental y era muy bueno porque tenía muy bajo contenido en fósforo.
Entonces, los británicos fundamentalmente son los que se fijan en este mineral, porque en Europa solo hay, en grandes cantidades, solo hay 2 zonas en toda Europa que tienen esta tipología de mineral. Esta zona, la zona minera de Vizcaya, y luego también en el norte de Suecia, en Kiruna, en la zona de Kiruna, también había este mineral. Pero precisamente por los costes, altos costes que suponía la explotación en Suecia, sobre todo los británicos son los que deciden venir aquí y explotar este mineral. La época de mayor actividad extractiva es desde 1870 a 1910. A partir de 1910 empiezan a decaer ya los filones, se sigue extrayendo mineral, pero ya en menos cantidad y menos calidad. Venían gente de León, de Burgos, de Soria, de Guadalajara, de Galicia, de Palencia. Venían a miles. Nosotros decíamos de chavales cuando íbamos a la escuela, ahí vienen los pibis. Han venido tantos pibis a la calle Peñucas. Precisamente en Peñucas nació Dolores Ibárruri. Lo sabe bien Ángel Comonte, probablemente el historiador que más ha estudiado la vida de Pasionaria en la zona minera. A modo de guía improvisado, Ángel inspecciona varios de los lugares de Gallarta y también de Somorrostro que marcaron la personalidad y el carácter de la joven costurera. Algunas de estas localizaciones se mantienen todavía en pie 125 años después, y otras, como el propio Gallarta, donde vino al mundo la líder comunista, se los tragó la mina Concha. Como hemos visto antes en la maqueta, aquí estaría lo que es el barrio de Gallarta antiguo, y en concreto, mirando desde aquí, pues estaría Peñucas, donde nació Dolores Ibárruri, aquel 9 de diciembre de 1895. En cuanto se oían las explosiones, cuando se oían gritos, todos los vecinos salían de sus casas, iban corriendo a la boca de la mina para ver si había heridos y a ver si había muertos. Y esa imagen dramática de gente malherida, gente que se dejaba la vida extrayendo el mineral, es algo muy importante que la marcó. Mi Vizcaya natal, entre los trabajadores de las minas, donde aprendí a ser rebelde. En el barrio minero del Once, colindante con Peñucas, donde nació Dolores, sus moradores, como Iñaki Peregrina, se muestran orgullosos de su vínculo intergeneracional con su mítica vecina. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué relación tenía tu familia con la Pasionaria? O, ¿qué recuerdos tenéis de la época de Dolores Ibárruri? Mi abuelo, por la edad, nació en el año 1895, contaba él que había estado en la escuela con la que había en Gallarta, que había estado con Dolores Ibárruri, la Pasionaria, pero bueno, de crío. De aquella escuela que compartieron Pasionaria y el abuelo de Iñaki, apenas queda ya una muestra rejuvenecida. Es una persona que podía haber llegado muy arriba, pero por su condición de clase y como mujer, pues no le es posible estudiar magisterio, cosa que su profesora veía que podía tener esa capacidad. Al ganar la lotería había dinero para pagar unos estudios de magisterio, sin embargo su madre estaba en contra y a pesar de las numerosas conversaciones con la maestra, a pesar de las lágrimas que derramaba Dolores, su madre no le había permitido gastarse la dote en unos estudios superiores y es uno de los grandes rencores que guardó mi abuela el resto de la vida hacia su madre, el no poder estudiar. ¿Por qué? Porque era hija de mineros. Para mi abuela, ser maestra, vivir en la escuela, tener discípulos era el gran sueño de su vida y siempre lo fue. La sede un poco del nacimiento de los partidos políticos de izquierda. Recordemos que el socialismo tiene mucho que ver con el trabajo en las minas. El comunismo nace exactamente en Bilbao. Facundo Pérez Agua, que fue primero un militante socialista y después líder comunista, estuvo trabajando en esta margen izquierda. La primera huelga que se organizó en España, estudiada y bien organizada, fue en el año 1890.
pararon toda la zona minera y hicieron parar a las fábricas, que con aquellas fábricas era incipiente. Y a partir de ahí, todos los años había huelgas. Las condiciones eran durísimas. Lo que hoy conocemos como camas calientes en aquella época ya se daba. Tenemos que tener en cuenta que en función de las necesidades de las compañías mineras, los poblados mineros incluso podían destruirse o cambiarse de sitio, vivían en auténticos barracones de madera y las condiciones eran absolutamente durísimas. Depositarios de la historia oral escuchada de unos padres y abuelos deslomados en las minas de la Arboleda, Pedro y el matrimonio de nonagenarios, formado por Aurelio e Isabel, se introducen en el túnel del tiempo. En su viaje memorialístico se trasladan hasta comienzos del siglo XX y rememoran las durísimas condiciones de vida de aquel ejército humano que a cielo abierto extrajo al Tajo y por unas escasas monedas el rico mineral de hierro. Soy Aurelio, nací en la Arboleda. Y mi abuelo, mis dos tíos, mi padre y mi hermano han trabajado en la mina. Mi padre también trabajó en la mina y yo le llevaba la comida a mi padre a Chavarri y daban los tiros eran que metían el barreno y luego metía el cartucho, explotaba y salía el mineral o la caliza. El trabajo de los mineros era de extrema dureza. Las condiciones eran brutales en tanto que las minas de Vizcaya son minas de extracción a cielo abierto y si las condiciones climáticas eran malas no había trabajo, a la vez que tenían un número de toneladas diarias de extracción para cumplir lo que se llamaba eufemísticamente como la tarea. La gente desde los 14 años empezaban a trabajar en la mina ya, de pinches, y estaban lo que llamábamos tirando de cesto, que era coger con un cesto y una azada, llenar el cesto y llevarlo al vagón. El vagón era de 4 toneladas y la tarea eran 2 vagones diarios. Trabajaban niños incluso con edades tempranas de 8 y 9 años y las mujeres trabajaban acarreando y lavando el mineral. El conjunto de las minas en su época de mayor esplendor se calcula que daba trabajo a 14.000 trabajadores. Como eran casas que se construían cerca de las cortas de mineral, pues eran muy provisionales y algunas se caían fácilmente y causaban tragedias. El baño era la calle. La cocina era la cocina económica que veis aquí, el lugar central de la vida, porque era donde en las épocas de frío se producía calor, se secaba la ropa, se podía mínimamente tener unas condiciones buenas y a la vez era donde se realizaba el acto de alimentación. Pues los recuerdos son de mucha miseria. Teníamos, por ejemplo, un servicio para 3 vecinos. En las casas no teníamos agua corriente. Se vivía muy mal, muy mal. Y como cobraban tan poco, yo he tenido a mi padre que le han pagado hasta 7 pesetas a la semana. No sé en qué año, pero sí que 1 kilo de pan ya valía una peseta. O sea que con las otras 6 poco se podía hacer. Sirvienta, costurera y cantinera ocasional, Pasionaria siguió en su primera juventud escrupulosamente el guión que el destino social le tenía ya escrito, como a otras tantas mujeres. Casada con un minero y cargada de hijos que se le iban muriendo miserablemente. Tenían, como diríamos, el label del movimiento obrero, o sea, hija y nieta de trabajadores del sector minero, hermanos mineros, y para más INRI se casa con un minero, ¿no?, de la zona de Somorrostro. Se casan en Gallarta y en 1916 ya están viviendo en Somorrostro. Era una casa humilde que sigue existiendo y el dueño actual es amigo nuestro y nos enseña
nos permite entrar, etcétera, y cada vez que vamos a visitar a esa familia. Yo digo vamos porque hasta hace poco iba con mi madre, pero mi madre falleció hace menos de un año. Su implicación en lo que es la puesta en práctica de la lucha obrera va a ser precisamente con su llegada a Somorrostro. Ella había adquirido esa conciencia en Gallarta a través de sus familiares mineros, pero con su matrimonio y viviendo las penurias a las que van a soportar como casi todos los trabajadores de la época, hace que se implique de tal manera que se afilia, al igual que su marido, a la agrupación socialista de Somorrostro. Y ahí es donde ella comienza a leer los clásicos del momento, como las obras de Marx y Engels. Es la época en la que está Facundo Pérez Agua, Indalecio Prieto, digamos que es el nuevo relevo generacional que va a haber tras aquellos líderes obreros socialistas del momento. En esa casa vivía la familia, pero mi abuelo era socialista y se metía en todos los líos que había por aquella época. O estaba en huelga o estaba lloviendo, y como se trabajaba solamente cuando no llovía, en la casa entraba muy poco dinero, y cuando mi abuelo ganaba su jornal se iba directamente a la taberna del pueblo con sus amigos, por lo cual las broncas en la familia eran épicas y mi abuela se pasaba las noches cosiendo con una máquina Singer, que era parte de la dote de mi abuela. Y entonces era ella el sostén de la familia, que se dejaba los ojos, la salud y la vida, trabajando de noche, atendiendo a los hijos, atendiendo al marido y sufriendo de todo tipo de inclemencias de la época. Ella al principio, cuando ya está militando en lo que es el Partido Socialista, sus primeros escritos ya firma como pasionaria, precisamente, como hemos dicho antes, por esa influencia religiosa que tenía en el entorno, y que se dio los primeros escritos en torno a la Semana Santa. Eran huelgas muy revolucionarias. Los obreros no tenían nada que perder. Paraban las minas, tenían la dinamita que había en las minas, la empleaban ellos, volaban los barracones, los trenes. Las mujeres se tiraban a los trenes para que no andarían, traían los patronos, traían obreros fingidos, ¿no? Los traían, les hacían marcharse, había auténticas palizas, esquiroles, estaban los forales, el tipo de China que había entonces, la Guardia Civil, no podían con ellos. ¿Por qué? Porque había 15 o 20.000 obreros metidos en 200 kilómetros cuadrados que tenían las minas y no se atrevían. Y tenían que venir las tropas. ¿Qué hacían? Toda la zona minera la rodeaban, te dejaban sin alimentos y te tenían que comer unos a otros. Bueno, eran movimientos que sobre todo lo que reclamaban eran unas mejores condiciones de trabajo, incluso salariales. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que los mineros normalmente no llegaban a cobrar un salario, sino que lo que hacían era coger todo el género, la comida en los economatos que la propia compañía minera proporcionaba, y cuando terminaba, en este caso, la semana, iban a recibir entre lo que tenían que pagar por poder dormir en un barracón y lo que tenían que pagar por poder comer, pues prácticamente se quedaban sin nada. Por tanto, las condiciones eran muy duras. Mi padre decía, yo me acuerdo, decíamos, trabajaba en el sol al sol, de estrella a estrella. Se obtuvieron muchísimos beneficios sociales y, vamos, hasta conseguir incluso el surgimiento de una clase media que por entonces no existía. Los ferrocarriles que transportaban el mineral desde las minas en el monte hasta las fábricas en la ría unieron como siameses a las denominadas como zona minera y margen izquierda. En 1902, las tres fábricas, Altos Hornos de Bilbao, la Vizcaya de Sestao y la Iberia de Sestao se fusionan y crean Altos Hornos de Vizcaya. Y luego están, evidentemente, dentro del sector de la metalurgia, los astilleros. Astilleros de Nervión, astilleros de Sestao, que luego darán lugar a la naval. Que había 8 astilleros en la costa, aquí en la ría. Los astilleros eran Naval, Euskalduna, el Cadagua, el Nervión, las grandes fábricas. Y de las minas
te marchabas y te colgabas en la fábrica. Poco a poco esto se convierte en un emporio industrial importante que aglutina a decenas de miles de trabajadores. Se crean nuevas ciudades, los pueblos crecen de manera realmente desmesurada y todo esto además se lleva a cabo en un periodo relativamente corto de tiempos. En 20 años se ha transformado toda la estructura socioeconómica y sociourbanística de lo que hoy conocemos como la margen izquierda del Nervión. En la revolución del año 34, que se da con agudeza aquí en los montes, una de las causas más, digamos, elementales de esa sublevación es que hay un paro tremendo en la zona minera. Claro, esa crisis se produce porque en los años 20 ya se han agotado todos los filones de mineral. Mi padre también en la revolución de octubre tuvo que marchar también de casa, porque le fueron a buscar. Había situaciones muy tensas, tampoco no fue de la noche a la mañana. Yo asistía a manifestaciones, a último también en Baracaldo, realmente iba niños, pero los veía pues gritando libertad y todo en contra de la monarquía. Fue una situación aquella, unos años, a último también, que como niño no te percibías muy bien lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y tenía un poco también de aventura, ¿no? Pero realmente era una situación realmente que amenazaba. Lo que después, efectivamente, lamentablemente ocurrió, que las fuerzas intransigentes, lo que era el franquismo, a último llegó al poder. Con su reputación y recién adquirido carisma político, Dolores marcha a Madrid, camino de su leyenda. Se lleva con ella a los 2 hijos que han sobrevivido a las penalidades. Deja en somorrostro a su marido, Julián. Ella nada más llegar a Madrid para llevar el mundo obrero y pasar al comité central del PC, es encarcelada. Mi abuela se instala en Madrid en el año 30, cuando le ofrecen ser la directora de Mundo Obrero. Antes era la redactora del Minero Vizcaíno. Y a pesar de estar en Madrid y vivir ilegalmente, ella seguía viajando al País Vasco. Ella lo que hace es llevarse a sus hijos, tanto a Rubén como a Maya, con ella. Y ellos nunca van a perder el contacto con su padre. Vivía de ser una modista y más o menos copiar, cambiando por supuesto un poco los modelos, pero seguía estando muy en contacto. Además, ahí había quedado en el País Vasco mi abuelo Julián Ruiz Gaviña, que no quiso venir a Madrid, que seguía siendo minero y que en el año 31 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Somorrostro. Julián es una persona de base, un trabajador minero, y ella se ve desde un principio que es una persona que está despuntando desde un punto de vista de liderazgo. Se empiezan a fijar pues, gente como Dimitrov, Torev o el propio Stalin, que Dolores es una persona con mucho carisma. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos, hasta acabar con el enemigo. El periodo de la Guerra Civil va a ser famosa por sus famosas frases de morir de pies que vivir de rodillas, o el famoso no pasarán. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. Los casi 40 años de dictadura franquista supusieron para la margen izquierda y la zona minera, la más potente locomotora industrial del régimen, más de lo mismo. Si acaso más riqueza, pero igual miseria, en un viaje temporal crecientemente acelerado en el que, de menos a más, una economía humeante y a toda máquina tenía a sueldo a la casi totalidad de los habitantes de la comarca, contados por cientos de miles. La máxima capitalista, amparada por el franquismo, de obtener el máximo beneficio al menor costo posible, alentaron, aún en un contexto de dura represión política, a más huelgas, disturbios y muertos.
Antes de la dictadura, el movimiento bomberero está ya muy conformado, ¿no? Después llega la guerra civil, donde obviamente todo el mundo pierde mucho, y posteriormente, bueno, surge poco a poco un movimiento obrero. Pues la mayoría de antiguos trabajadores de las minas, en el momento de la rendición de Bilbao, no hay mineros para ocupar los puestos de trabajo, y Franco recurre a prisioneros asturianos y trae un batallón republicano aquí de prisioneros para hacer el trabajo en las minas. Cuando entré a trabajar en el 1942, bueno, pues último también, todos los salarios venían ya marcados por los sindicatos verticales, por los sistemas del régimen. No había ninguna posibilidad de mejorar aquello. Las reuniones y cualquier intento, efectivamente, último también, de lograr mejores condiciones de trabajo, corrían el riesgo de ser acusados por sedición. Yo empecé a trabajar hacia el año 45, ¿no? Y ya había unas leyes franquistas, pero más acorde con la laboral, porque mis padres y todos los vecinos trabajaban 10, 12, 14 horas, 16, cuando quería el patrón. Cuando no quería le despedía, cuando no había salida mineral también. A mí ya no me tocó eso. Hay que tener en cuenta que entré en el 42, éramos 5.000 trabajadores, ¿eh? Y en cuanto entré estaba en agitación. Transcurrieron años, la del 47 fue la primera huelga, pero luego había huelgas más ligeras. La protesta, pues no, dentro del franquismo, pues no estaba considerada. Si un obrero tenía un problema, tenía que ir a su representante del sindicato vertical a decirle lo que le pasaba, pero el hecho de organizar una protesta en sí, pues no solo tenía el componente, digamos así, laboral negativo, sino que también inmediatamente era un componente político negativo, porque podía ser identificado con la subversión que, digamos, tenía el régimen sumido en la paranoia, ¿no? En el año 51 fui detenido por pertenecer efectivamente a las Juventudes Socialistas y a la UGT. Entonces nos reuníamos, íbamos, por ejemplo, en Baracaldo, nos reuníamos en varios sitios, en unas horas determinadas. Al día último también aprovechábamos para hacer efectivamente pues nuestra toma de conciencia, y luego estaba también, pues había una maquinaria, una fotocopiadora, y hacíamos los panfletos y toda esa serie de cosas. Y además al último creyendo que, bueno, en cuanto termine la guerra esta mundial, la Segunda Guerra Mundial, vendrán las libertades. Cosa que luego fue un profundo desengaño. Tenemos la Guerra Mundial y siguió aquí intacta Rita Franco. Tras la guerra civil y su exilio en Rusia, Gallarta y Somorrostro, en el actual Muskis, se convirtieron para Dolores Ibárruri en un lejano recuerdo. En este lavadero, donde tantas coladas pasó por la piedra y el agua Dolores, ha quedado Iñaki con la investigadora Mónica Calvo para recuperar del olvido un desconocido episodio familiar de la líder comunista acaecido en Bilbao, mientras ella organizaba en el extranjero la resistencia antifranquista. Tuvo una hermana menor, Bernardina, que fue represaliada penalmente. Ella siempre se mantuvo durante la guerra y la inmediata posguerra en Vizcaya. Fue encarcelada en 2 ocasiones, la incomunican. A espera de, entiendo yo, de cualquier movimiento que pueda darse o cualquier indicio de comunicación familiar entre las hermanas. La levantan la incomunicación y la mantienen encarcelada 4 meses. El supuesto movimiento de liberación de la España franquista, tan esperanzador después de la Segunda Guerra Mundial, no se lleva a cabo, y posiblemente entienden que Bernardina no es un personaje que les pueda aportar mucho en la cárcel, y deciden liberarla. En ese momento ella tomó una decisión trascendental, y es cambiarse los apellidos. Se cambia los apellidos Ibárruri Gómez a Gómez Pardo, que son los apellidos de su madre, y también le cambia los apellidos a su hijo, que es el único que queda en España bajo su cuidado, puesto que las hijas y el hijo mayor están en Rusia bajo el cuidado de Dolores Ibárruri. Las condiciones de vida, sobre todo en aquellos años 50-60, eran realmente duras en la margen izquierda. En el año 62 el salario mínimo eran 33 pesetas. No podemos olvidar del 62. Empieza esta huelga en la mina Nicolasa, en Asturias, propulsada por el Partido Comunista.
Y dura la huelga y tomamos una determinación de apoyo a esa huelga. Y el día 30 de abril del 62 declaramos la huelga. Y el día 30 de abril a la mañana estuvimos unos cuantos detenidos ya en la Rina. La huelga de bandas de 1966 lo que supuso fue uno de los primeros avisos serios para el franquismo de que se estaba configurando un movimiento obrero con unas características radicalmente novedosas y que iba para arriba, ¿no? Y yo he visto una solidaridad al más tremenda en la naval. Cuando se iba, efectivamente, ibas a cobrar y había aportaciones para los detenidos, a último también, para los últimos, los que estaban desterrados. Y yo he participado en los dos, en la colecta esta, dando y recibiendo. En el exilio va a seguir teniendo un activismo en lo que es el propio partido y ella coge la Secretaría General. Es la primera mujer comunista que tiene una Secretaría General a nivel internacional. Forma parte del Comité y luego de la Cominform, de lo que es la Internacional Comunista. En general era una persona muy alegre a la cual le habían ocurrido muchas desgracias. No solo las 4 hijas que murieron en Somorrostro, sino también el hijo que murió en la batalla de Stalingrado con 20 años. En el exilio está organizando en Francia todo el tema de lo que va a ser luego la radio pirenaica, radio independiente, está por Rumanía, donde también van a tener ahí la radio, las consignas que se van a dar a través de esa radio para las grandes huelgas generales que se van a dar en todo el Estado. Y hasta el año 60, secretaria general, que llega a Carrillo, a la Secretaría General, y a partir de ahí se convierte en presidenta. Mis abuelos se separaron en el año 30 y tenían, según yo recuerdo, una relación amistosa, porque yo los he visto juntos en varias ocasiones, pero era pura coincidencia. Mi madre y yo sí íbamos a ver al abuelo Julián, que también vivía en Moscú hasta el año 72, pero la pareja se había separado y los últimos casi 40 años, sí, 40 años vivieron cada uno su vida, por lo cual mi abuela siempre trataba al abuelo Julián con mucho respeto, pero como una página que ya quedó cerrada hace muchos años. Va a tener 3 nietos, o sea, 2 nietos y una nieta, y también se va a dedicar un poco al tema familiar en Moscú y demás. De mis grandes recuerdos de ella es la emoción que causaba a los visitantes, porque en nuestra casa siempre había visitas, y yo que veía a mi abuela todos los días me quedaba impactada por cómo venía la gente, cómo lloraba la gente, cómo salía la gente, la quería tocar. Era una sensación muy extraña, era como una devoción casi mística. Evidentemente, dentro de una dictadura era que si tuvieses conciencia y luchabas, ibas a terminar en la cárcel. La bicha negra era el Partido Comunista. Y claro, cualquier detenido por ser miembro de comisiones obreras automáticamente era condenado por pertenecer al Partido Comunista. Fui ya fichado y detenido en el año 64, un solo día en la movilización del 1 de mayo, y luego llega ya la grande, que es la del año 72, cuando me detienen en Madrid. Nos hicieron la petición de penas que oscilaban entre los 12 años y un día para los que no teníamos antecedentes, hasta los 20 años, 6 meses y un día para los que sí tenían antecedentes. Y eso es el inicio del proceso 1001. Hay sectores del exterior que se muestran escandalizados ante la brutalidad de petición de penas a gentes que no éramos ni terroristas, ni éramos dirigentes de ninguna guerrilla, ni cosa, éramos dirigentes sindicales, y eso lleva a una movilización mundial sin precedentes. Es que parece que las libertades sindicales y políticas han caído del cielo. No, fueron efectivamente una suma de muchos sacrificios personales. Y algunos, lamentablemente, y eso me conduele a mí también, de algunos dejaron la vida por ello. Nuestro juicio fue en unas situaciones extraordinarias
donde una manifestación de extrema derecha con Sánchez Covisa y guerrilleros de Cristo Rey van a matarnos a las celdas del Tribunal de las Salesas, del Tribunal de Orden Público, y donde una compañía de la Policía Armada con un capitán al frente y 150 números se ponen metralleta enfrente a nuestras celdas y dice, van a pasar por encima de nuestro cadáver. Gracias a esa gente nosotros estamos vivos, que no nos mataron. Cuando lo detuvieron en 73, primero uno que decían que iba a ser el sustituto de Santiago Carrillo, que era Carlos Alonso Zaldívar. De allí cogieron efectivamente en su domicilio, estaba Tomás Tueros, por parte de la UGT estaba Antón Saratíbar también y estaba yo. Y entonces al bajar del piso nos cogieron, nos metieron a la cárcel. Había gente de ETA, etcétera, etcétera. Y entonces cada día había unas propuestas, que huelga de hambre y tal. Y entonces al último propusimos una huelga, de cuando vinieran los funcionarios a sacarnos de la celda, que no. Nos resistimos y nos metieron 40 días de celda. Ramón Rubial terminó desterrado en Camino Morisco. Y yo terminé desterrado en el pueblo más remoto de las Urdes. De 30 años de trabajar en Anabán, determinaron de manera rotunda y profunda, efectivamente, mi compromiso, pero mi compromiso sindical y mi compromiso realmente político. Pero con todo, incluida una Segunda Guerra Mundial que acabó con el fascismo en Europa, pero no en España, el modelo aguantó hasta que la locomotora industrial, por pesada y anticuada, definitivamente comenzó a perder velocidad y piezas, coincidiendo con la muerte del dictador. Se palpaban tiempos de cambio no solo del modelo político, sino también del económico. Y en la margen izquierda, junto con la alegría por la recuperación de la libertad, comenzaba a anidar en sus jornaleros el miedo a un cierto desmantelamiento industrial. Durante los años 70, en la margen izquierda, en Ezkerraldea, zona minera, había fundamentalmente 3 grandes empresas, 4 o 5, la verdad es que muy importantes. Los municipios de la margen izquierda vivían por y para las industrias. Altos Hornos llegó a tener 16.500 trabajadores, más todas las empresas auxiliares que trabajaban básicamente para Altos Hornos, ¿no? Además de Altos Hornos estaba la Urrera, en Sestao. Estaba Lavalco Vilco. Llegó a tener 5.500 trabajadores. Estaba los astilleros de la Naval, estaba la General Eléctrica, etc. Es decir, era un auténtico emporio socioindustrial. Eran empresas industriales que demandaban mano de obra y que fundamentalmente venían, en muchos casos, de familias que venían del sur, de Andalucía, Extremadura, Castilla, y precisamente por el efecto llamada, muchísimos familiares y amigos vinieron hasta esta comarca en busca de un trabajo que prácticamente lo tenían asegurado. Los pueblos crecen de una manera muy significativa. Baracaldo crece más de un 200%, crece Sestao, crece Santurce, crece Basauri. Se va constituyendo todo eso que posteriormente dimos en llamar el Gran Bilbao. Había sido un monocultivo industrial, con unas industrias muy grandes, muy sobredimensionadas, centradas en unas pocas cosas. Y en los 60 entra a competir, pero luego, claro, con la entrada posterior en la Unión Europea, etcétera, que ya se está preveyendo en los años 70, esas industrias, digamos, que pierden competitividad. Bien por obsolescencia, bien por las condiciones impuestas por la Comunidad Económica Europea para bendecir la entrada de España en el club, lo cierto es que el entramado industrial de la margen izquierda, minas, astilleros, siderurgias, fue quedándose sin actividad y disolviéndose en un paisaje fantasmal. Hasta el cambio del milenio, fueron viniéndose abajo históricos emporios industriales, como Altos Hornos de Vizcaya o Babcock Wilcox, entre otros, y con ellos los cientos de pequeñas y medianas empresas que trabajaban en su suministro. Incontables huelgas, movilizaciones, marchas y negociaciones no pudieron impedir que decenas de miles de obreros de la zona se quedaran sin trabajo y definitivamente desmovilizados. Durante la década, sobre todo mediados de los 70, mediados de los 80, la verdad es que en la margen izquierda, zona minera,
minera se produce la tormenta perfecta. Hay una serie de factores que condicionan muchísimo el fin de una era. La denominada crisis del petróleo del 73, que aquí también afecta porque las empresas industriales eran muy dependientes de materia prima y por tanto muy sensibles a los precios de la materia prima y en este caso del combustible y de la electricidad. El segundo de los factores fundamentalmente tiene que ver con la presencia progresiva de los denominados NPIs, los nuevos países industrializados. Hablamos de Brasil, México, China, India, Corea, que empiezan a producir productos también siderúrgicos a unos precios muy competitivos. Tienen que empezar a competir ya con el extranjero. Habían vivido en una situación casi de autarquía, proteccionista. Hasta esa época, la margen izquierda, las industrias de la margen izquierda prácticamente no habían tenido competencia porque tenían asegurada la demanda, sobre todo procedente del mercado interno. Pero poco a poco esos mercados empiezan a colocar productos de similar calidad a unos precios muy competitivos, lo cual hace pues que la competitividad de nuestras empresas industriales empiece a sufrir. General Eléctrica, como una de las primeras empresas grandes en verse afectadas a finales de los 70, luego sería, por ejemplo, Nervacero, que ya tenían un poco menos de apoyo. Luego sería Euskalduna, famoso astillero Euskalduna, ya en el 83-84. Y luego ya la línea pues seguiría avanzando, Blanaval, Magefesa, también en la segunda mitad de los 80. Esa sería un poco la secuencia, digamos, de las fábricas grandes. El núcleo fuerte era Altos Hornos, era el que más trabajadores tenía de todo el conjunto de esa gran empresa pesada que se llamaba en aquellos años. Mi aita murió joven y murió antes de que Altos Hornos de Vizcaya cayera. Él nunca se hubiera imaginado que Altos Hornos de Vizcaya iba a caer. Antes hubieran caído otras empresas, pero bueno, Altos Hornos de Vizcaya cayó con todo el arbolito y bueno, pues todo aquello hizo que toda la margen izquierda entrara en crisis, una crisis de la que todavía pues no hemos salido totalmente. Altos Hornos comienza a limitar su capacidad y comienza a reducir su tamaño, ¿no? Y con la naval ocurre otro tanto. Recordemos que son básicamente la siderúrgica y el sector naval los que están sosteniendo el desarrollo socioeconómico, ¿no? La industria vizcaína es muy intensiva en mano de obra y prácticamente es monocultivo del acero, está muy poco diversificada. A esa secuencia de fábricas grandes había que unir el cierre de cientos y cientos de talleres, industrias auxiliares, lavanderías o otro tipo de negocios que también tuvieron que cerrar como consecuencia de ese desmantelamiento y en el caso, a diferencia de muchos de los trabajadores de las empresas grandes, estas personas pues no recibieron jubilaciones ni cosas así muy suculentas, por decirlo de un modo. A las 12:30 del mediodía, frente a las oficinas de Altos Hornos de Vizcaya, la columna de Baracaldo se ha sumado a la de Zorroza. Ambas se han dirigido hacia Sestao. También desde Santurtzi y Ortuella, miles de personas han participado en una marcha que ha reivindicado la reindustrialización de la margen izquierda y ha rechazado el desmantelamiento industrial. La marcha de hoy, convocada por la plataforma cívica Ezkerraldea, ha sido una llamada a toda la sociedad, ya que es el futuro de todos, y no solamente de los trabajadores. Empiezan las reconversiones, empiezan las reducciones de plantilla y empieza el goteo de cierres de muchas de estas empresas, donde a los obreros no les queda más allá de poder protestar y poder salir dignamente con unas jubilaciones o prejubilaciones un poco dignas. Respecto al número de reconversiones todavía está sujeto a debate, ¿no? Si fue una gigante, varias, yo distinguiría tres. La primera de ellas sería en la segunda mitad de los años 70, sobre todo hacia finales, que es en la que, digamos, el nivel de respuesta también es más fuerte por parte de los trabajadores y de las trabajadoras. Luego habría una segunda oleada, quizás la más acusada o la más notoria
por su dimensión, que tiene que la situaría en torno al año 83, 84, 85, a mediados, en el periodo central de los años 80. Y luego tenemos otra que se inicia en los años 80 y se alarga hasta los 90, 92, 93, 94, cuando se cierran definitivamente, por ejemplo, los Altos Hornos. Tuvimos ya unos enfrentamientos con la reconversión industrial y tuvimos que meter en dificultades y además un poco ya de confrontación con el primer gobierno socialista de Felipe González y Carlos Ochado como ministro de Industria. No estuvimos a la altura de las circunstancias, ya empezó un poco a paliarse, porque nos dijimos, mira, podemos aceptar algunas reconversiones, siempre y cuando la gente no quede en la calle. Y eso efectivamente pues, me hace recordar que al último también no hubo de esos despidos masivos, pero tampoco no se cumplió con que era fundamental, crear puestos de trabajo alternativos. Este astillero, los dos hitos importantes que tuvo de reconversión fue en el año 1985 y 1988, donde se concentró digamos, toda la actividad de los distintos astilleros pertenecientes al grupo público o astilleros españoles aquí, Cierre de Euskalduna, Asúa, Celaya y demás. Y mediante la creación de los fondos de promoción de empleo se procuró formar y dar empleo alternativo a los trabajadores propios y trabajadores de la industria auxiliar. De esa primera oleada industrializadora, en la que también hubo más respuesta social, esos fueron los que más beneficios, digamos, materiales tuvieron en sus salarios y cosas así. A mediados de los 80, principios de los años 90, por ejemplo, Sestao tenía una tasa de paro del 36%. Hay una primera consecuencia directamente económica. Sencillamente hay miles y miles de puestos de trabajo directos que se pierden y que todos estos trabajadores se convierten en jubilados o en jubilados anticipados. Recordemos que en Altos Hornos hay momentos donde con 52 años te jubilas. 52 años. Cuando nos jubilamos nosotros, todo el mundo, de esto del horno alto, todo el mundo quería jubilarse enseguida, porque estaba machacado. La primera reconversión yo creo que tiene más resistencia y tiene en líneas generales también, esa gente, digamos, tiene un apoyo más grande por parte de la población en general. Mientras que en las últimas reconversiones las resistencias son muy menores y también ha habido toda una serie, yo creo, de operación en parte de descrédito, de la que han sido objeto. Pues bueno, ser sindicalista en los años 70 era algo, como no sé, de prestigio social. Con la crisis, fundamentalmente, después de los años 80, de los años 90, mediados de los 90, este horno se cierra en el año 95, se apaga, empieza a haber una serie de medidas, en este caso de reconversión industrial, que fundamentalmente van dirigidas a cerrar aquellas industrias y a reajustar, en este caso, el tamaño de las empresas industriales. Pero no hay mal que 100 años dure, y tras casi 40 años de exilio, Pasionaria vuelve a España y a su tierra, a Gallarta y Somorrostro, donde comenzó a escribir su legendaria biografía para despedir al que fuera su primer amor, mentor y camarada, su marido Julián. Fue también el comienzo de su fin. Su marido había venido en el año 72, también de la Unión Soviética, había venido ya a morir aquí a Somorrostro, y prueba de ello es que vivía con una sobrina en la zona de Cotorrio, donde había trabajado él, además. Muere el 3 de agosto de 1977. Viene en el entierro expresamente a ver a su marido. Fue emotivo todo esto que estamos aquí rodeados de banderas rojas. Y el discurso que da en un minuto, hablando de Julián y de ella, en cierta medida está hablando también de, como diciendo, bueno, pronto también yo me convertiré en polvo, iré a la tierra, y la tierra que nos vio nacer y en la que hemos luchado, y por eso hace unas referencias a la taiga rusa y a la estepa, diciendo, hemos estado a miles de kilómetros, pero Somorrostro siempre está en nuestros corazones. Y es una escena desgarradora, porque ella se está emocionando ya, daros cuenta que tiene ya 82 años, y tiene una especie como de vaído, desmayo y demás, y los aplausos de la gente, la reivindicación de viva Dolores, viva Pasionaria, pues fueron muy emotivos en el momento. Cuando visita por primera vez Gallarta en el año 77, después del regreso a España, para ella fue una frustración enorme ver que en las calles de su infancia, donde estaba el colegio, la iglesia y su casa,
no había más que un socavón enorme que sigue existiendo. La mina se tragó la vieja Gallarta y a continuación se construyó una nueva Gallarta. Así que para ella fue un trozo de su alma que habían extirpado y que nunca pudo recuperar. Lo que es el parte principal del pueblo de Gallarta estaba aquí y a partir de los años 50, en tiempos del franquismo, pues la propia extracción minera conllevó a destruir prácticamente lo que era el Gallarta de entonces, quedando prácticamente solo como restos donde está el Museo Minero, que sería el antiguo matadero, y toda una historia de lo que es el germen y el núcleo del movimiento obrero de los gallartinos y gallartinas, ¿no? Ameli, ¿qué pasa? Arrachaldeón. ¿Cuánto tiempo? Pues aquí viendo un poco los libros de Dolores. ¿Cómo conociste a Dolores Ibarruri, a Pasionaria? ¿Dónde viene ese vínculo? Pues a Dolores aquí en Gallarta, cuando vuelve del exilio, ¿no? Ahí no tenemos tanta conexión todavía, porque, pues como otros muchos gallartinos, Dolores, bueno, es el mito que tenemos en nuestras conciencias, ¿no? Tengo un recuerdo de una señora muy mayor, pero que por lo visto por dentro no le pasaba la vejez. Entonces tengo el recuerdo, pues ahí a la puerta del hospital minero, viendo lo que quedaba de las ruinas de Gallarta, que no quedaba nada más que el agujero, y su tristeza, pero también hablando de educación, porque allí estaba la escuela. Ajá. Y ella hubo un momento que me dice, hay que educar a los jóvenes en la rebeldía. Y digo, bueno, vale. Una de las cosas más importantes que se hicieron en el año 86 fue que, por vez primera, se le pone una plaza en su pueblo natal con el nombre de Dolores Ibarruri y se le da una especie como de medalla de honor y se va de comida a la Sabina La Arboleda, recordando aquellos tiempos en los que ella había estado, incluso que había trabajado de camarera antes de conocer a Julián, que así le conoció en un café de La Arboleda. Y esas escenas son míticas porque ella seguía tal cual era ella, con sus pendientes de siempre, su peinado y su moño hacia atrás, tradicional, de mujer vasca, y fallece el 12 de noviembre del 1989. Dolores ha muerto. Su presencia física ya no estará más con nosotros. Dolores vive porque sus ideales viven. Ella murió con casi 94 años y era una persona que los últimos 3, 4, 5 años ya estaba muy frágil. Siempre padecía algo del pulmón y esa insuficiencia cardiopulmonar es la que acabó con ella, pero claro, son unas edades casi bíblicas, edades de Matusalén, 90 y tantos años. ¿Quién lo diría? Que la vida sería tan larga y tan llena de acontecimientos. El fallecimiento de Pasionaria a finales de la década de los 80 coincidió también con el agotamiento de otras referencias vitales en su larga existencia, la caída del comunismo y el cierre definitivo de las minas de su pueblo. Esta que ven es la última palada de hierro simbólica de la minería vizcaína. Fue el pasado viernes día 9 a 180 metros de profundidad cuando el palista Eusebio González, tras 18 años en la mina, dijo su peculiar adiós al pozo de Bodovalle, en las entrañas del municipio de Abanto. 70 kilómetros de galerías subterráneas han quedado abandonadas solo en este último pozo, cuya explotación se intensificó al agotarse en el 85 el último yacimiento a cielo abierto de Gallarta. La explotación de las minas ya había entrado en una fase de declive para los años 60 y eso se dio fundamentalmente al hecho de que no resultaba rentable.
la minería tuvo un impacto brutal que modificó partes enteras del territorio. Si vemos las minas antiguas, en donde había antiguas montañas, valga la redundancia, hoy no existe nada, sino que existen hoyos donde hubo que sacar el mineral. Esta zona, la zona minera, hizo la Euskadi moderna real. Cuando queríamos efectivamente integrarnos en Europa, vivir mejor, nos damos cuenta que empezamos a vivir algo peor. Se recortaban pensiones, se recortaba una serie de logros que la izquierda socialdemócrata había conseguido y que se estaban perdiendo. Ellos habían cambiado la socialdemocracia por el socialliberalismo. En los años 80, 90, los niveles de renta per cápita, en este caso en el municipio de Sestao, eran un 27% inferiores a la media de Vizcaya. Es que ha sido tremendo todo. El siglo XXI en la margen izquierda se resume en una palabra, crisis, pero en el sentido con que definió el vocablo el pensador Antonio Gramsci. Crisis es ese periodo en el que el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer. Un viejo mundo que tras una larga agonía prolonga sus últimos estertores en cierres definitivos como el de la naval. Y un nuevo mundo que se advierte incierto y volátil y en el que en el horizonte apenas se ven fábricas y obreros. Si tú hoy en día quieres explicarle a alguien los faltos hornos de Vizcaya, lo único que queda es allá en Sestao uno de los hornos que llevan ya pues, 8, 10, 12 años, ni se sabe, reconstruyéndose permanentemente. Es lo único que queda, pero el impacto en lo que es la cultura profunda de la margen izquierda, e incluso yo diría en el sentido sociológico de lo que es la margen izquierda, es muy importante. El Bilbao de hoy en día, la Vizcaya de hoy en día, la margen izquierda de hoy en día no se pueden explicar sin ese pasado industrial, que a su vez no es una cosa que sean máquinas y fábricas, sino que son las vidas de la gente que vivió allí, que trabajó allí, que peleó allí también por derechos suyos, por derechos de otras personas. Afortunadamente, la preservación de algunos elementos industriales, como esta catedral de la industria vasca, es muy beneficioso, consideramos, porque con ello se preserva la memoria de lo que ha sido este país durante más de un siglo y medio. Lo que no podemos es apostar y apelar por la necesaria reindustrialización de esta comarca sin mantener lo que han sido nuestras señas de identidad y algunas referencias para que las generaciones futuras sepan y comprendan que esta comarca ha sido toda su vida fundamentalmente industrial. Yo he trabajado en el departamento de ingeniería y pude hacer de fotógrafo, ¿no? De sacar todo lo que se iba demoliendo. Entonces yo pedí permiso y fui sacando toda la fábrica a medida que se iba cerrando. Y aquí se tenía que haber hecho algo más, ¿no? Haber dejado testimonio gráfico de lo que ha sido esto, ¿no? Del último día. Yo, por ejemplo, he hecho mucho en falta a la margen izquierda un buen museo de la tecnología, un buen museo incluso de la historia obrera. Nostalgia, mucha nostalgia, ¿no? Para mí lo bonito sería que este horno ya se pudiese visitar, que viniese la gente, les explicases un poco cómo era el proceso del horno alto. Una pena porque esto se podía haber arreglado mejor como lo han arreglado en Sagunto, lo han arreglado. Este edificio es el edificio Ilner, es la sede actual de Big Vizcaya Ezkerraldea. Es un edificio histórico que fue todo un hito tecnológico por parte de Altos Hornos de Vizcaya a principios del siglo pasado. La verdad que todo aquel concepto de evolución tecnológica pues lo estamos trasladando nosotros hoy aquí, promoviendo, cediendo espacios y ayudando a startups a salir adelante. En las antípodas de aquellas enormes empresas surgidas a principios del siglo XX en la margen izquierda, Muon Systems es una pequeñísima firma de ingeniería fundada por 3 jóvenes para suministrar servicios tecnológicos a una industria casi extinta en la zona, tan desaparecida y reconvertida que esta diminuta startup ocupa unos escasos metros cuadrados en el edificio Ilkner, construido para albergar en otro tiempo un enorme transformador de la antigua Altos Hornos de Vizcaya. Nuestra empresa se llama Muon Systems y la actividad que desarrollamos se denomina tomografía muónica. Básicamente consiste en hacer una radiografía sin utilizar ningún tipo de radiación artificial. El servicio que nosotros proveemos es sobre todo a la industria pesada para revisar pues, todo tipo de equipos e instalaciones que están en procesos de operación
muy extensos en el tiempo y en donde parar la producción es algo muy costoso, ¿no? Entonces esto aporta una medida de cuál es el estado de ese equipo sin tener que detener la producción. Creo que es un nuevo modelo de empresa que cada vez tiene más cabida en esta zona y quiero decir alrededor de todo el mundo, y puede ayudar, pues bueno, a adaptarnos a los nuevos tiempos, siempre siendo conscientes de que la industria de base pues también hay que cuidarla y mantenerla. Estamos pasando de aquella época industrializada en la que nuestros padres pues entraban a trabajar en una fábrica y estaban 30 años en la misma fábrica o haciendo el mismo proceso de producción, a esta era de la información, de la digitalización, donde bueno, se necesitan personas y formación y perfiles cada vez más dinámicos, que sean capaces de adaptarse también a los cambios. Esas empresas que daban trabajo a 12.000, 15.000 personas, eso evidentemente aquí ha acabado, salvo que tengamos algún día una cadena de montaje de vehículos o algo así. En Euskadi hay que apostar por determinados sectores industriales y de actividad económica. Y en este caso, en la margen izquierda, fundamentalmente lo que tiene que ver con la industria energética, la energía y sobre todo la industria 4.0 pueden ser aquellos nichos de especialización industrial hacia los que haya que apostar y por los cuales tengamos que trabajar para garantizar un futuro optimista para esta margen izquierda. En el siglo XXI aquí habrá otras actividades económicas y laborales de naturaleza diferente. Unas serán industriales y otras más serán de servicios. Pero en todas ellas, tanto en las actividades industriales como de servicios, la base de los problemas son los mismos. Ahora estamos con la revolución tecnológica, la robotización y demás. No lo sé, desde que se produjo la segregación y la externalización de diversas actividades de las grandes fábricas, pues hemos ido atomizando los centros de trabajo y por lo tanto hay una dispersión de la capacidad de movilización de los trabajadores y no sé hasta dónde iremos. El último hito que hemos visto ha sido el cierre prácticamente de la naval, ¿no? Lo poco que quedaba de la naval y cómo se ha cerrado, ¿no? Ahí ha habido poco heroísmo, ha habido poco pragmatismo, ha habido en definitiva como si le tocase, como si hubiese llegado ya la hora y no había nada que hacer, ¿no? Los trabajadores, muchos han salido a su casa, otros se han trasladado a otras empresas de astilleros de otros lugares de España, pero en definitiva nadie plantea hacer allí un nuevo astillero basándose en las nuevas técnicas y nadie ha planteado la reconstrucción de industrias que tuviesen una cierta enjundia, ¿no? Unos inician su ciclo laboral, como estos tres emprendedores, y otros terminan el suyo, como Fernando y José, tras toda una vida en la naval. He trabajado en la naval 40 años y entré de aprendiz con 15 años y he sido durante 27, 28 años tubero. La primera vez que me puse el buzo aquí en el astillero pues fue en abril del 83. Hasta el último día que trabajé fue el 31 de octubre del 2018. En activo he estado pues 39 años. Estuvimos en la escuela de aprendices durante 2 años y luego pues fue incorporarnos aquí ya con un oficio, primero de aprendiz y luego pues en diferentes fases pues hasta el día de hoy. Parece que no me quiero hacer la idea, pero bueno, el tiempo todo llega. La verdad es que va a ser jodido, va a ser un poco bastante complicado. Bueno, y al final luego tienes ahí también los compañeros, ¿no? Que se han incorporado. Sí, esa es la familia que tengo ahí. Quieras o no, pues aquí también hemos hecho grandes amigos. Porque hemos pasado canutas, ha habido tiempos malos. Ya te digo. Ha habido tiempos malos. Pero al final eso une. Una nueva etapa en nuestra vida. Pues sí. Después de todos estos años. En fin, 40 años aquí. Ha habido unos años de mucho trabajo, con alegría, y luego ha habido diferentes ciclos, en el cual ha habido unos parones de trabajo,
con paros, con huelgas, con reivindicaciones, con salir a la calle a pedir carga de trabajo. Se ha movido mucho por ciclos. Se veía venir. Se veía venir que en estos últimos 10 años pues no... Bueno, pues te contaban los compañeros que las cosas no se estaban haciendo bien. Venga, Fernán, pues nada, que te vaya bien en... Ya hemos terminado ese rol. Ha sido un placer tenerte de compañero durante 40 años. Sí, lo mismo, José. Que te vaya bien. Venga, chaval. Agur. Y es que ricasco. Antes era un bullicio de gente trabajadora de las diferentes empresas. Si estas empresas no existen, la gente tiene que seguir viviendo y se tiene que buscar la vida donde puede. Desgraciadamente, pues muchos de ellos han salido fuera y otros pues están por aquí, pero están parados. Entonces lo que hay que hacer es regenerar con una política industrial lo suficientemente importante para que todo esto vuelva a vivirse, no igual de la misma manera, con grandes empresas, pero sí con industria que permita esa subsistencia. Los dos se llaman José Antonio y ambos son supervivientes por ahora de dos de las ya escasas grandes industrias que, aunque con dificultades, aún se mantienen en pie en la margen izquierda. Nervacero y Arcelor, heredera esta de Altos Hornos de Vizcaya. Ahora no hay conciencia de lucha obrera, ni hay líderes que nos muevan hacia ello. Al final el sindicalismo ha desaparecido totalmente, entonces estamos totalmente vendidos. Las repercusiones que tiene para las personas es básicamente pérdida en la calidad del empleo, falta de expectativas, falta de futuro y supongo que la gente joven se tendrá que ir a buscar las alubias pues a donde pueda. Hace faltan políticas serias que apoyen a la industria y que hagan las industrias competitivas. Está claro de que han quitado las empresas para crear vías de servicios y está claro que está mucho más bonito, es mucho más agradable Vizcaya, pero sin embargo la industria está desapareciendo. A algo más de 500 kilómetros de distancia de donde descansan sus restos, en Gallarta, en su pueblo, a Pasionaria también le rinde homenaje como cada aniversario su fiel Carmelo, el guardián de su memoria, el viejo comunista, el último minero de un movimiento obrero que al menos por estos paisajes del pasado probablemente morirá con él. La clase minera la levantó la Pasionaria. Antes ya había habido otros líderes mineros, más bien socialistas o sindicalistas, pero que se levantaría una mujer, que levantaría a las minas, que se enfrentaría con los patronos, una mujer. Hacía falta muchas agallas y muchos conocimientos y saber lo que se traía entre manos. Y la Pasionaria lo supo en el primer día. Fue un talento natural que se da cada X generaciones y aquí se dio la Pasionaria.